Esta foto, ¿ya salió? No sé si describe tal vez el matrimonio de alguno de ustedes, ¿no es cierto? Es chiste, no los de aquí, los que están allá afuera. Pero esta foto corresponde al desenlace de la historia que vamos a ver el día de hoy. Jael, una mujer gentil, así como lo escuchan, atravesó la cabeza de un general llamado Císara con una estaca. Eh, Tal vez ahorita ya con todo lo que vemos en la tele ya no es impacto, pero estoy seguro que hace unos 50 años el libro de jueces hubiera sido catalogado como PG-13 o no sé, solamente para adultos, porque hay tantas cosas que leemos en el libro de jueces que están muy difíciles de digerir. Pero este cuadro que vemos allá atrás fue pintado en 1620 por una mujer llamada Artemisia Gentileschi. Espero que esté diciendo eso bien. Ella fue la hija de un famoso pintor romano llamado Horacio Gentileschi y fue una de las primeras pintoras reconocidas en esta escena artística que estaba dominada por hombres. Ella nació en Roma en 1593 y desde muy temprana edad comenzó a mostrar ese talento por la pintura y su padre le empezó a enseñar, vio ese talento y le dijo, ok, te voy a enseñar cómo pintar, porque no podía mandarla a las academias de arte porque por ser mujer no la aceptaban. Pero después de un tiempo su padre mandó a su hija que fuera instruida por un amigo de él llamado Angostino Tassi, quien cuando Artemisa tenía 19 años la violó. Ahora, su padre obviamente demandó a este hombre y fue un caso que fue muy difundido ampliamente, o sea, se conoció de este caso por muchos lados. Y este hombre obviamente fue hallado culpable, pero lo más triste es que nunca pagó su condena, nunca fue a la cárcel. Fue hallado culpable, pero jamás fue a la cárcel. Entonces esta mujer, Artemisia, experimentó personalmente esa opresión ejercida por un hombre poderoso, porque por su dinero no lo mandaron a la cárcel. Ahora, imagínate cuando ella estaba pintando este cuadro, ¿tú crees que ella estaba haciendo una declaración al elegir esta escena del Antiguo Testamento? Si ven, el brazo de la mujer es fuerte. Creo que pueden ver ahí la pasión con que esta mujer clavó esa estaca. Hoy estamos terminando nuestra serie Herencia de Fe, Mujeres del Antiguo Testamento, y hoy vamos a ver una de las mujeres más interesantes de la Biblia, y es muy conocida, pero espero que junto conmigo el Señor nos hable. Vamos a estar viendo Jueces capítulo 4 y vamos a ver a la mujer Débora. El título del mensaje es Débora, valor para liderar. Ahora, cuando nosotros vemos las historias en la palabra de Dios, tenemos que saber que Dios siempre es el héroe. Él siempre es el héroe de la película. Pero nos tiene que resultar fascinante observar cómo Él usa personas para llevar a cabo su obra. Qué tan hermoso nuestro Dios que nos da ese honor de ser usados para completar una obra perfecta, porque Él es perfecto y lo hace todo perfecto, y lo hace utilizando hombres y mujeres imperfectos como tú y yo. Eso tiene que darnos una idea del poder de nuestro Señor. Ahora, el texto del día de hoy nos muestra cómo Dios elige una mujer para liberar a un pueblo e inspirarlo a la fe y a la obediencia. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a leer todo el capítulo 4 y no va a estar ahí arriba, pero si tienen su Biblia ahí, pueden leer conmigo y si no, solamente escuchen la historia. Ahora, el contexto del libro de Jueces rápidamente es un momento de la historia de Israel donde donde ya estaban en la tierra prometida. Josué ya había muerto y fue antes del rey Saúl. Entonces, en ese tiempo fueron aproximadamente 300 años donde caían en un ciclo vicioso de dejar a Dios, ser oprimidos, clamar a Él y ser libertados. Si tú lees el libro de Jueces, vas a ver ese ciclo en cada capítulo. Y fue lo que pasó. Y el Señor con su paciencia hermosa los libera cada vez. Pero eso es lo que vamos a estar leyendo en este capítulo. Entonces leemos y recuerden, como siempre lo digo, cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios,
es Dios queriéndote hablarte. Esta es la palabra de Dios. Jueces 4, y vamos a leer todo el capítulo. Dice, después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo lideraba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver todas sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo, el Señor, el Dios de Israel, ordena, ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo traeré a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón, ahí lo entregaré en tus manos. Barak dijo, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario, no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Sedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y de Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora subió con él. Eber el kenita, por su parte, se había separado de todos los kenitas que descendían ahora a Obab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto al árbol que está en Sinanaín, cerca de Sedes. Cuando le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados desde Jaroset Goyim hasta el arroyo de Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak, adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, y a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y el ejército hasta Jaroset Goyim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. No quedó nadie con vida. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la tienda de campaña de Jael, la esposa de Eber el kenita, pues había muy buenas relaciones entre Jabín y el rey de Hazor y el clan de Eber el kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísara entró a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él. ¿Podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche y le dio de beber y volvió a cubrirlo. Párate en la entrada de la tienda de campaña, le dijo él. Si alguien viene y pregunta, ¿hay alguien aquí? Contéstales que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la tienda de campaña y un martillo, y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Barak pasó por ahí persiguiendo a Sísara y Jael salió a su encuentro. Ve, le dijo ella, y te mostraré el hombre que buscas. Barak entró con ella y ahí estaba tendido Sísara, muerto con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Qué historia, ¿verdad? Esto parece como de una película de acción, pero lamentablemente no es muy ajena o muy extraña para nosotros cuando vemos la realidad, ¿no? Cuando vemos las noticias y vemos notas de este tipo de horror. Pero cuando vemos este tipo de escenas, es precisamente una
descripción de lo que sucede cuando nosotros abandonamos a Dios. Dice que el Señor nos entrega, no es que Él nos pone en nosotros, sino que nos entrega a la maldad que ya existe en nuestros corazones cuando nosotros lo rechazamos. Pero el Señor en su gran misericordia y amor usa personas imperfectas como las que vimos en la historia. Y aún podemos tomar estos actos que el Señor hace y los usa para su gloria. Y mi oración el día de hoy es de que cuando leamos esta historia y la empecemos ahorita a desenglosar, que el Señor nos inspire y levante, esa es nuestra oración el día de hoy, que el Señor levante líderes, hombres y mujeres, para que como Débora puedan ser de impacto, no solamente a PCC, sino a toda la ciudad, y no solamente toda la ciudad, a todo el estado, a la ciudad, al país, al mundo. Porque vamos a ver que no se trata de la persona, no se trata de las habilidades personales, se trata del poder de nuestro Señor. Entonces, vamos a ver los principios de liderazgo que aprendemos de Débora en esta historia y vamos rápidamente al principio número 1. Y el principio número 1 es un liderazgo centrado en la soberanía de Dios. Débora se mantuvo fiel al Señor a pesar de que todo el pueblo había abandonado al Señor. Ella se mantuvo fiel a pesar de la opresión de la cual estaban viviendo de parte de Jaín y el ejército de Sísara. Ella se mantuvo fiel porque venían a buscarla para encontrar la palabra de Dios, para encontrar justicia, ¿verdad? Ella dice que estaba bajo su palmera y hacía juicio. Y tal vez pudiéramos llegar a pensar, si el Señor va a usar a alguien para mandar a la gran batalla que va a liberar a su pueblo, pues ¿quién más que Débora, que es una de las únicas que está siendo fiel al Señor? Pero no fue así. Y tampoco vemos a Débora argumentando con el Señor, Señor, me estás mandando a Barak, pero como leímos ahorita, ¿no? Dice, bueno, yo voy si tú vas conmigo. Ah, no sé si él tenía miedo, pero definitivamente tenía duda. Ahora no juzguemos tan duro a nuestro hermano Barak, porque cuando habla de 900 carros de hierro, no estamos hablando, si lo ponemos a nuestra actualidad, estamos hablando de 900 tanques de guerra contra palos y resorteras, o tal vez alguna espada que tenía el ejército de Israel, que en verdad no existía un ejército de Israel, estaban siendo oprimidos. Entonces, si nosotros fuéramos Barak, también tuviéramos un poco de temor, ¿no? A enfrentarnos a 900 tanques de guerra. Entonces, no juzguemos a Barak tan duro, pero sí podemos ver que la palabra se le fue dada, pero él dudó. Dice, bueno, híjole, pues si tú vas conmigo voy, pero si no, no voy. Pudo haber dicho Débora, ve Señor, o sea, ¿por qué no me mandas a mí? Yo estoy lista. Pero no fue así lo que hizo Débora. Y me encanta que en otras versiones y en la Reina Valera 60 traduce el versículo 6 y 7 de esta manera. Dice, no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al rollo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Se acerca a Barak y no le está diciendo, así dice el Señor, sino que le está haciendo una pregunta como diciéndole, Barak, ¿por qué no has atendido a lo que el Señor te está diciendo? ¿Qué no te ha dicho ya el Señor? ¿Qué está pasando contigo? Pero una vez más, Débora no argumenta eso con el Señor, sino solamente obedece y le da la palabra a Barak. El Señor le dio una orden específica a Débora y ella se mantuvo ahí. Ella se mantuvo ahí, no buscaba ambiciones políticas, no buscaba alimentar su ego, ni siquiera anhelaba el protagonismo. Ella anhelaba agradar al Señor mediante la obediencia. Familia, en verdad nosotros
¿Cómo estorbamos muchas veces a la obra del Señor que quiere hacer en nosotros cuando nosotros queremos hacer algo que no, a lo que no fuimos llamados a hacer? Y es importante decir que no se trata de habilidades, porque va a haber muchas personas que son más hábiles, muy hábiles, pero si no fueron llamadas por el Señor a hacer cualquier cosa, créeme, no va a funcionar. Esto me recuerda la historia del rey Saúl, perdón, el primer rey de Israel. Él durante su reinado, él desobedeció a Dios muchas veces, casi todo su reinado estuvo en contra de lo que el Señor le mandó. Pero hubo una instrucción que Samuel le dio al final, casi al final de su reinado, y le dijo: vas a ir en guerra contra los filisteos, pero espérame, yo voy a ir a hacer sacrificios al Señor para que te dé el favor y ganes tú esa victoria, o esa batalla, perdón. Entonces narra la palabra de Dios que Saúl se empezó a desesperar. Dice: híjole, no llega Samuel y ya están los filisteos aquí a atacarnos. Ya sé, yo voy a hacer el sacrificio. Y lo hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Dice primera de Samuel 13:13 y el versículo 14 dice, ese es Samuel diciéndole a Saúl: te has portado como un necio, le respondió Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. ¿Cuál había sido el mandamiento? Espera a que Samuel haga el sacrificio. No, 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 pues yo puedo. El Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Se trata de obediencia, familia. ¿Tenía Saúl la habilidad de hacer el sacrificio? Pues obviamente no, porque dice que lo hizo. Podemos usar nuestras imaginaciones y decir que a lo mejor hasta hizo un sacrificio mejor que el de Samuel, pero no fue llamado a hacer eso. Y por eso el Señor dijo: tú me has desobedecido. No me obedeciste a lo que yo te dije. No se trata de nuestras habilidades, sino del llamado. ¿Qué nos ha llamado el Señor a hacer en su reino, en su iglesia, en tu casa, en tu trabajo? Pablo lo explica de otra manera y en Primera de Corintios capítulo 12, la iglesia de Corintios estaba peleándose por las funciones de la congregación y Pablo los exhorta y les dice en el versículo 17, dice, es que si todo el cuerpo quiere ser ojo, ¿qué va a pasar con el oído? Si todo el cuerpo quiere ser oído, ¿qué va a pasar con el olfato? Empieza a hacer esa analogía con el cuerpo de que pues, si todo el mundo quiere ser ojo, pues va a ser ¿cuántos ojos va a tener esa cabeza? ¿Cuántos oídos? ¿Y qué va a pasar si nadie quiere ser oído? ¿Y qué va a pasar si nadie quiere? Entonces empieza a poner esa ilustración y dice en el 18, en realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. ¿Quieres servirle al Señor? Excelente. Para eso fuimos rescatados del mundo. Necesitamos obreros. Pero ora al Señor por dirección, para que sepas dónde quiere colocarte, dónde quiere que le sirvas. Sí quiere que le sirvas, eso te lo puedo asegurar. Pero ¿dónde? Ora. No seamos necios como Saúl, sino obedientes como Débora. Segundo principio, un liderazgo que empodera y acompaña. En el versículo 8 vemos que Barak le dijo a Débora: si tú no vas, yo no voy. Y como decía hace rato, podemos llegar a pensar que tal vez Barak tenía miedo, y bueno, probablemente, pero no, porque en realidad él hizo caso, o sea, porque lo hizo, con miedo y todo, pero fue. Tal vez su fe, en el mejor de los casos, pues era una fe débil, pero él necesitaba ese ánimo, él necesitaba de esa palabra que lo iba a empoderar para poder cumplir con el llamado que el Señor le había dado. Entonces, ¿quién mejor para darle la palabra de ánimo que Débora, que era la representante
del mensaje de Dios en ese tiempo. Y me encanta porque Débora no lo regaña, no lo reprende, no le dice, bueno, ya te dije lo que tienes que hacer, ¿por qué no vas y solamente lo haces? Sino que le dijo, ok, yo voy contigo. No solamente le dio esa palabra de ánimo, pero también lo acompañó para que él cumpliera ese propósito. Y ese punto, sobre todo esposas, cuando el Señor habla de que la mujer es la ayuda idónea para su marido, es precisamente este punto, que tú le ayudes a tu marido a que cumpla el propósito por el cual él fue llamado. Pon eso en tu corazón. ¿Quieres un matrimonio em, feliz? No existe el matrimonio perfecto, pero sí existe el matrimonio feliz. Esposa, toma a tu marido y dale esa palabra de ánimo para que él cumpla el propósito que él tiene. No quieras usurpar su lugar, pero sí llévalo a donde el Señor lo quiere llevar. Entonces, no lo reprende, pero lo acompaña. Débora deja su zona de confort abajo de su palma y se va al campo de batalla. ¿Se imaginan eso? Una mujer en el campo de batalla. ¿Cuántos de nosotros estamos dejando nuestra zona de confort para acompañar a nuestros hermanos con el mensaje, con el ánimo de la palabra y ayudarlos a obedecer, a atender al llamado que Dios tiene sobre ellos? Barak quería obedecer. Tenía duda, su fe era flaca, pero quería obedecer. Y eso es un punto muy importante, porque no podemos obligar a nadie a obedecer al Señor. Tiene que haber un deseo de querer obedecer al Señor, si no, no podemos ayudar en mucho. Solamente Barak necesitaba ese ánimo. ¿Y saben qué, familia? Esa es una de las razones de por qué estamos en la iglesia. La iglesia es para encontrar hermanos y hermanas que puedan caminar de la mano para aquellos que necesitan ese apoyo, para aquellos que necesitan ese empuje, esa palabra de ánimo. Y me encanta porque el Señor obra a través de personas imperfectas, porque todos nosotros, todos los que estamos aquí, estamos siendo moldeados en algún área de nuestra vida, todos. Ninguno ya llegó a esa estatura, ¿no? Del varón perfecto, como dice la palabra de Dios. Y si ya llegaste, lo más probable es que ya no estés respirando ahorita en este momento. Porque la lucha contra el pecado, la lucha contra la carne va a ser hasta que el Señor, ya sea que venga o Él nos llame a su presencia. Así es que todos estamos siendo trabajados. Entonces todos necesitamos los unos de los otros para tomar ese ánimo. El versículo 4, cuando dice que Débora era esposa de Lapidot, ese es un detalle muy, muy interesante, porque la palabra que se utiliza para esposa en el lenguaje original es la misma palabra que se utiliza para mujer. Ahora, podríamos decir que, y es más probable, porque no, cuando dice que esposa de Lapidot, no dice Lapidot, hijo de, y dice otra familia, porque siempre cuando tú ves eso, va a decir eso. Eh, hubiera dicho Débora, esposa de Lapidot, y Lapidot era hijo de alguien más. Pero en esta escritura no vemos eso, lo cual nos puede indicar que está describiendo más que su estado civil, más bien está describiendo el carácter de Débora, porque Lapidot significa literalmente antorcha, fuego. Y para mí tiene mucho sentido, porque la palabra que Débora le dio a Barak, ¿qué fue lo que hizo? Es como cuando en el fuego del espíritu tú hablas con alguien y de repente sientes eso también, ¿no? Hay algo que empieza a pasar dentro de nosotros, que también anhelas al Señor y sientes la presencia del Señor. Débora le dio esa palabra de fuego a Barak. ¿Y qué dice el versículo 10, ahí en el Jueces 4:10? Porque no solamente se quedó en Barak, y por eso creo que sí está describiendo el carácter de Débora, porque cuando Débora le dio esa palabra, ¿qué hizo Barak? Donde él, dice en el 10, dice, donde él convocó, o sea, Barak, a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y dice que 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes. ¿Se imaginan eso? Barak estaba dudando, pero cuando Débora le dijo, el Señor ya te dio la victoria,
Eso lo empoderó, le dio ese ánimo y con ese ánimo pudo inyectarlo o contagiarlo, si quieres ponerlo así, a 10,000 hombres. Llevaban 20 años de estar siendo oprimidos por este ejército y de repente después de que Barak habló con ellos, se levantaron. Tal vez durante estos 20 años clamando a otros dioses, lo más probable, pero cuando llegó esta palabra de fuego, hubo un avivamiento. Y aún estando frente ya al ejército, porque una cosa es decir, ok, sí, sí voy. Y cuando ves los 900 carros y todo el ejército, no, no voy. Señor, heme aquí, envíalo a él, ¿no? Pero no pasó eso. Le volvió a dar una palabra. Débora, dice el versículo 14. Entonces Débora le dijo a Barak, adelante. Este es el día que el Señor entregará a Císara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? ¿Qué pasó cuando Débora le dio esa palabra? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. ¿Sí ven cómo la palabra dio ese ánimo y no solamente a Barak, sino a 10,000 hombres? ¿Has recibido tú alguna palabra de alguien, una palabra de esperanza que comparte ese mismo fuego, ese consuelo? Si lo has hecho, ahora te toca también a ti pasar esa palabra que viene de la Biblia. Seamos esos lapidots, seamos esas antorchas encendidas compartiendo la palabra de Dios, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Inyectemos no solamente a 10,000 personas, sino a todos los que el Señor ponga en nuestro camino. Tercer principio, un liderazgo que redirige la gloria a Dios. Todo el capítulo 5 es un himno de guerra compuesto por Débora. Tal vez aquí comenzaron los corridos bélicos. No es cierto, no escuchen eso. Pero es un canto de guerra, es un himno de guerra que de hecho dice la tradición que lo cantan o lo cantaban más bien en los tiempos de guerra. Pero fíjense lo que dice el versículo 3 en ese capítulo 5. Dice, oigan reyes, escuchen gobernantes, yo cantaré, cantaré al Señor, tocaré música al Señor, al Dios de Israel. O sea que Débora, aparte de ser profeta, aparte de ser juez, aparte de ser valiente, era compositora. ¿Se imaginan? Bueno, pero ¿por qué le dio la gloria a Dios Débora? Vamos a analizar el texto y la estrategia, porque ahí está el meollo del asunto. La estrategia dada por el Señor fue, y está en el versículo 6, que reuniera un ejército en el monte Tabor. Pon la foto, por favor. El monte Tabor, si lo ven, está totalmente, o sea, está muy empinado, ¿verdad? Está casi como un cono. ¿Ustedes creen que los carros de hierro pueden subir ese monte? No, ¿verdad? Los carros de hierro van a estar abajo, los caballos no pueden cargar algo tan pesado y subir. El Señor les dijo, vayan al monte, donde van a ser salvos de estos carros. Dice el versículo 7, 4:7. Dice, yo atraeré a Císara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, y lo llevaré ahí al arroyo Quizón, y ahí lo entregaré en tus manos. Ahora, ¿dónde funcionan mejor los carros con los caballos? En un lugar plano, ¿verdad? Dice, yo los voy a llevar a un lugar plano. Espérame, Señor, ¿por qué los vas a llevar al lugar donde ellos tienen la ventaja? ¿Por qué no dices mejor que vengan, ustedes quédense en el monte y ellos tengan que subir? Dice, no, los voy a llevar ahí al arroyo. Y te pones a pensar y dices, ay, Señor, no sé si esa estrategia sea la mejor, ¿no? Dice el versículo 13. Císara convocó a sus 900 carros de hierro porque escuchó, ahí están, allá arriba. Y haber dicho Císara, no, hombre, aquí los vamos a rodear y aquí los vamos a aniquilar a todos. Dice que invocó a todos los 900 carros, a todos los soldados y los llevó para allá. El versículo 14, cuando le dijo Débora a Barak, levántate,
y ve para al arroyo. O sea, baja del monte. ¿Por qué le? Ahora, vamos una vez más a la estrategia. Señor, espérame, ¿por qué vamos a dejar el lugar donde estamos seguros y vamos a ir al lugar donde ellos tienen la ventaja? ¿Por qué nos estás mandando ahí, Señor? Y aquí está lo más hermoso. La canción que escribió Débora nos dice un detalle muy importante de la batalla. Recuerden que esto es un canto, entonces tiene tintes poéticos, pero fíjense lo que dice el versículo 4 del capítulo 5. Dice Débora: oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste de los campos de Edom, tembló la tierra, fluyeron los cielos y las nubes derramaron agua. El Señor hizo llover. Y yo me imagino que no fue, o sea, fue un diluvio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estás en un arroyo y llueve a cántaros? Se desborda, hay mucha agua. ¿Y qué pasa con las ruedas de los carros en lodo? Se atoran, ya no te sirven. Ahora la ventaja que ellos tenían ya no lo es. Ahora es una desventaja. Deshabilitó los carros de Sísara y el ejército de Israel cuando bajaron, adivinen qué, los emboscaron. Porque ellos estaban así, ¿ahora qué vamos a hacer? Hasta su general Sísara, que según era el más picudo, salió corriendo. Ahora, ¿saben a quién adoraban los cananeos? Bueno, de entre tantos dioses, pero había uno en específico que era el más popular y este era Baal. Y saben que Baal era el dios para ellos, el dios de la lluvia, el dios de las aguas. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor usó eso tan irónico. Ah, tu Dios es de las aguas, pues ahí te va tu Dios. Es casi humorístico que el Dios verdadero enviara ese torrencial milagroso para hacer de ese valle un pantano, un pantano. La batalla, familia, es del Señor. La batalla que tú estás teniendo en este día, en este momento, es del Señor. Solo necesitamos esperar y obedecer a su voz de mando. Él enviará esa lluvia de la gracia para darnos la victoria. Este comentario de Juan Calvino dice: Dios ha determinado de tal manera administrar su poder que lo hace brillar en nuestra debilidad. Por lo tanto, nunca seremos verdaderamente fuertes hasta que seamos despojados de toda nuestra propia fuerza y aprendamos a depender enteramente de Él. En las palabras de Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Familia, a veces las estrategias del Señor no tienen sentido. Ahora entiendo a Barak. Imagínense, o sea, Señor, ¿cómo nos vas a hacer bajar ahora? Pero Él ya tenía un plan que sobrepasa todo nuestro entendimiento y hasta irónicamente y chusco. Dice Tim Keller: el liderazgo cristiano no se trata de dirigir a las personas hacia uno mismo, sino de ser un indicador que señala a Cristo. Si la gente se maravilla del indicador, el líder ha fracasado. ¿Se imaginan si Barak o Débora misma hubiera sido la que hubiera eh, traído esa estrategia militar? ¿Verdad? ¿Quién se lleva la gloria en ese entonces? Aunque claro, ninguno de ellos hubiera podido hacer llover. Pero no es así. Y dice aquí, terminando la cuota de Tim Keller, dice: si se maravillan, si se maravillan de hacia dónde apunta, o sea, el indicador, entonces ese líder ha tenido éxito. El liderazgo del mundo busca que la gente dependa del líder. El liderazgo bíblico busca que la gente dependa de Dios. Un buen líder mengua para que el Señor sea exaltado. Ya con eso termino, familia. Hoy vemos un mundo que nos vende un modelo de liderazgo basado en el ego, el control y la ambición personal. Siempre buscan lo de ellos primero.
Y, y esa idea o ese mundo nos vende este jefe inalcanzable, ¿no? El líder es aquel que pues, nos sobrepasa a todos. Pero la palabra de Dios nos muestra a través de la vida de Débora un camino infinitamente más glorioso para Dios. Un verdadero líder se somete a la soberanía de Dios. Un verdadero líder se ensucia los pies para acompañar al débil y al final del día redirige toda la gloria al Señor. Ahora, por más extraordinario que vemos los principios de Débora, ella seguía siendo imperfecta como tú y yo. Y en realidad solamente era una sombra que apunta a un líder mayor. Débora dejó la comodidad y la seguridad del monte donde estaba bajo su palmera para viajar al campo de batalla y estar en el lodo. De la misma manera, familia, hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo bajó. Nuestro verdadero juez, nuestro libertador, dejó la comunidad infinitamente mayor de la gloria de su trono para venir a nuestro mundo roto y, si quieres ponerlo así, lleno de lodo. Y no solamente vino y nos dio instrucciones de qué hacer, sino que vivió nuestro dolor, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y enfrentó a esos enemigos que jamás hubiéramos podido vencer tú y yo. El pecado, la muerte y el juicio de la ira de Dios. No hubiéramos sobrevivido a eso, familia. El día de la crucifixión parecía que el enemigo y sus carros de hierro habían triunfado. Hicieron fiesta, ¿verdad? Pensaron, ya matamos al Hijo de Dios. Parecía una derrota total. Pero así como Dios mandó esa lluvia para destruir a los ejércitos de Císara, también llegó el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tumba vacía demostró que nuestro libertador, nuestro juez, aplastó a la muerte en poder y en victoria. Aplastó el pecado y nos dio esa victoria para su pueblo. Hoy vivimos, familia, tiempos de mucha confusión, de mucha oscuridad, muy similares a los jueces. Esa va a ser la tarea de extra crédito. Ponte a leer Jueces y vas a ver una similitud triste de nuestro mundo. Porque uno de los versículos que vas a ver una y otra vez en Jueces es que en ese tiempo no había rey en Israel y todos hacían lo que bien les parecía. Muchas veces lidiamos con esas batallas que parecen invencibles y ante esto, la iglesia no necesita más líderes que busquen usurpar la gloria de Dios, sino que el Señor está buscando hombres y mujeres que son antorcha, que son lapidot, personas de fuego, antorchas encendidas por el Espíritu de Dios para dar el poder. Quizás hoy te sientas que no tienes fuerzas para enfrentar esos carros de hierro en tu vida, ya sea en tu matrimonio, con tus hijos, en tu misma caminar personal, espiritual. Pero sabes que no tienes que luchar con tus propias fuerzas. El día de hoy yo te quiero invitar a que rindas tu vida al gran libertador, al único hombre y Dios por el cual nosotros podemos ser verdaderamente libres. Levántate, sal de tu comodidad para que seas luz a tu alrededor, para que seas luz a los tuyos. No busques la función de alguien más, sino que busca ser obediente a lo que el Señor te ha llamado a ti a hacer. Una vez que tú hagas eso, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Camina con aquel que esté flaqueando y confía plenamente que la lluvia de la gracia de Dios siempre tiene la última palabra. Y una vez más, familia, la batalla es del Señor.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, Señor, por esta historia que tiene tantos matices, Señor, pero en esa oscuridad podemos ver la luz de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor y sobre todo de tu poder, que podemos ver cómo tú usas a personas tan imperfectas para cumplir tu obra perfecta, Señor. Y cómo usaste a personas con no fe, con poca fe, con mucha fe, pero tú acomodaste cada uno y los llamaste a hacer una cosa específica, pero al final, Señor, sabemos que tú eres el héroe, sabemos que tú eres el verdadero libertador, sabemos que tú eres de donde viene todo el poder. Padre, ayúdanos, por favor, ayúdanos a hacer esas antorchas encendidas y que busquemos siempre obedecerte, porque a través de la obediencia podemos entonces decir que te amamos. A través de la obediencia podemos decir entonces que estamos caminando contigo, Señor. Padre, yo oro que levantes tú hombres y mujeres, levanta esos líderes aquí en PCC, Señor, aquellos que van a llevar esa antorcha de tu Espíritu Santo, Padre, y empezar a repartir ese poder. Y entonces, Padre, tú te glorifiques en cada uno de nosotros, Padre. Te damos gloria y honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.